Muy buenas tardes, les saludo a todos los presentes. Mi nombre es Martín de Charras, soy ingeniero civil, recibido de la Universidad Tecnológica Nacional de Bahía Blanca y preparé una charla sobre la señalética y una propuesta de biciminuto para Bahía Blanca. Primero que todo, quiero agradecer a las autoridades del segundo Congreso Internacional Online del Día Mundial de la Bicicleta y estoy con el deseo de aprender de las distintas experiencias de los diferentes disertantes. Esta es una charla que preparé junto al ingeniero Horacio Varela, que ha sido disertante de este mismo congreso el año pasado, al que quiero agradecerle por la oportunidad que me está dando de estar hablándoles en este momento. Primero veremos una introducción para entrar un poco en contexto, veremos los conceptos y la importancia de la señalética, enmarcaremos todos estos temas dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y por último veremos la señalética para promover el uso de la bicicleta. Como introducción, Bahía Blanca es una ciudad que creció a partir de su puerto y de las líneas del ferrocarril que comunicaban al mismo con el resto del país. Hasta 1970, la expansión de la ciudad tenía la que se puede ver en la imagen, demarcada con el marco rojo, donde tenía una población de 160.000 habitantes y una superficie de 3.400 hectáreas. Las empresas, las industrias, los talleres también se encontraban dentro de este marco sobre los bordes de la línea del ferrocarril. Por lo tanto, los trabajadores utilizaban la bicicleta como medio de transporte ideal. En la actualidad, Bahía Blanca tiene una población de 320.000 habitantes aproximadamente, lo que significa un incremento del 100%, mientras que la superficie creció un 308%, es decir, que tiene 10.500 hectáreas. Esta gran diferencia hace que los desplazamientos diarios tengan recorridos mucho mayores. De esta manera, la bicicleta y el auto compiten entre sí. Sumado a esto que las empresas ya no se encuentran dentro del tejido urbano, sino que se mudaron hacia la zona portuaria y el parque industrial, y que existe un deficiente transporte público, los ciudadanos reemplazaron a la bicicleta por el automóvil privado. Este cambio de movilidad hace que la movilidad ciclista tenga algunos inconvenientes. En esta imagen se puede ver el flujo ciclista a las 8 de la mañana, según un estudio del año 2017, donde muestra que las calles más transitadas, más utilizadas por los ciclistas, se coincide con las calles que utiliza el automóvil privado. Por ejemplo, en este caso, el eje San Martín-Celarrayán, la gente que es de Bahía sabe que es una calle muy transitada. Y lo mismo ocurre con las calles Zapiola y Dorrego. Esto ocurre porque al utilizar el auto durante tanto tiempo, cuando agarramos la bicicleta para movernos por la ciudad, ese pensamiento aún nos queda, es decir, que nuestro pensamiento sigue respondiendo a los parámetros del auto. Nos moveríamos por donde nos moveríamos con el auto. Ahí es donde la convivencia del automóvil y el ciclista empieza a tener algunos problemas, por lo menos por como lo estamos planteando. Principalmente por la diferencia de velocidad, de masa y de volumen, sobre todo para el usuario más indefenso, que es el ciclista. Y esta inseguridad, además, es una de las mayores razones por las que los ciudadanos no eligen la bicicleta para moverse por la ciudad. Por lo tanto, lo que debemos hacer es buscar caminos alternativos, donde no haya tráfico o este sea más calmado. De esta manera podemos brindarle seguridad al ciclista y podemos incentivar a otras personas que aún están en duda y no lo utilizan por la inseguridad a que se animen. Ahí es donde la señalética empieza a cumplir un rol muy importante. De esta manera podemos informar a los usuarios ciclistas y a los que aún no de los distintos recorridos de rutas alternativas que son más seguras, y además donde le informamos los destinos a donde podría acceder según sus necesidades y la distancia a la que están. Para empezar un poquito con la teoría, la señalítica es la ciencia de las señales en el espacio, que utiliza un lenguaje de manera que lo entendamos instantáneamente y cuyo fin es orientar e informar al usuario de los desplazamientos. Es una ciencia interdisciplinaria donde participan diseñadores gráficos, arquitectos, sociólogos y otras disciplinas, y es una ciencia que debe aplicarse a través de un programa, con una mirada global, es decir, integral.
Debe tener un punto de vista práctico y funcional para orientar a los usuarios y además debe tener un punto de vista estético. La señalética tiene una estructura lingüística, icónica, es decir, que utiliza iconos que se entienden universalmente, y cromático. La gama de colores elegida engloba todos estos conceptos y además muchas veces se eligen colores que son entendidos convencionalmente, es decir, cuando nos movemos por una ruta y vemos un cartel verde, sabemos que este cartel lo que nos va a decir es los próximos destinos y la distancia a la que están. Este es un pequeño ejemplo de un usuario que quiere comprar un boleto para subirse al tren, donde muestra de manera visual muy fácil la importancia que tiene la señalética en los ambientes. Se puede ver en las tres situaciones que en la tercera situación, la de la derecha, que es donde se conoce una señalética donde muestra, por ejemplo, los horarios de salida, los puntos de venta, los destinos, los tiempos, el usuario utiliza un menor recorrido en su desplazamiento y por lo tanto un menor tiempo. Esto es lo que queremos llevar a la vía pública. La señalética debe responder principalmente a tres preguntas: ¿dónde ir para localizar esos destinos? ¿Cómo ir, ya sea informando de manera puntual o durante el transcurso del recorrido? ¿Y cuándo ir? Cuando se necesite especificar un horario de apertura o de cierre o determinados días. Entonces, ¿se justifica la existencia de la señalética en la vía pública? Muchas veces no somos conscientes de la posibilidad de mejora que pueden tener nuestras ciudades porque ya estamos habituados en ella o estamos acostumbrados a su incomodidad. Y otras veces pasa que cuando nosotros ya conocemos ese espacio, sentimos que no es necesaria la señalética para otros usuarios. Estas son algunas situaciones que se pueden encontrar caminando, recorriendo la ciudad de Bahía Blanca, que también estamos habituados a ella y no nos damos cuenta que puede ser un problema. En este caso, esta ciclovía donde empieza o termina, que llega al centro de la ciudad de Bahía Blanca, a la Plaza Rivadavia, vemos que el ciclista que llega a la esquina no tiene ninguna señalética que le indique cómo seguir, qué opciones tiene. Se puede resolver básicamente colocando una señalización vertical que le indica al ciclista, bueno, puede continuar cruzando la Plaza Rivadavia, ya sea a pie o utilizando la bicicleta. Esta es una zona, un paseo muy importante de la ciudad, donde se ven dos aceras con un buen ancho, donde originalmente se construyeron para bicisendas. Con el paso del tiempo, los peatones también hacen uso de esta calzada, pero como son más en cantidad, se utilizan mucho más peatones que ciclistas, se han adueñado del espacio. Llegado al punto que los peatones se enojan, les molesta que las bicicletas lo utilicen. Esto se resuelve también muy fácilmente. Con señalización vertical se puede decir qué calzada le pertenece a cada movilidad o utilizar una señalización vertical para indicar que su uso es compartido y por medio de una señalización horizontal demarcar los usos. Esta es otra situación que se encuentra en casi todas las esquinas de la ciudad, ya que las ciclovías tienen doble sentido de circulación. Es decir, una que va en sentido de circulación del auto, donde llega a la esquina y se encuentra con señalización de ciclovía y el semáforo, que es cuando le permite cruzar, y en cambio en sentido contrario, donde llega a la esquina, en la imagen de la derecha, se puede ver que las señales están mirando hacia el otro lado, porque principalmente están orientadas al automóvil, y el semáforo le queda en la espalda. Y esto es una situación peligrosa ya que no se sabe cuándo cruzar o cómo moverse. Bueno, estamos ante un cambio de paradigma global, donde nos dimos cuenta que diseñando nuestras ciudades o dándole tanta prioridad al automóvil privado, teníamos serias consecuencias, tanto ambientalmente como en la vida para desarrollarse en la ciudad. Esto es muy importante, este tipo de debates, donde empecemos a crear ciudades para las personas. Esta es la importancia que le da la ONU, donde desarrolló 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y donde este tema puede estar enmarcado en el objetivo número 11, que le corresponde a las ciudades y comunidades sostenibles. En este estudio, la ONU dice que a partir del 2016
el 90% de los ciudadanos no respira el aire establecido por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, sus parámetros están excedidos. Y además de esto, el objetivo plantea distintas metas para cumplir antes del año 2030, donde nos interesa la del acceso a sistemas de transporte sostenibles, mejorando la seguridad vial, que la expansión de la ciudad, la urbanización, sea de manera sostenible y que todas las personas tengan un acceso universal a las zonas verdes. Podemos darnos cuenta que la movilidad ciclista y peatonal son fundamentales para cumplir estas metas. Como les había mencionado, la ciudad de Bahía Blanca creció principalmente a partir de su puerto y de las líneas del ferrocarril, pero a medida que la ciudad fue creciendo, se fue expandiendo, estas líneas quedaron dentro de la ciudad y se empezaron a formar verdaderas barreras físicas. Para los ciudadanos, estas son percibidas como una debilidad, pero sobre todo es una debilidad para el transporte en auto, donde es un conflicto cada cruce. Pero sin embargo, si lo miramos desde el lado de vista del ciclista o del peatón, esto representa una gran oportunidad. Como cruza toda la ciudad en dos ejes muy importantes, su potencial es enorme. Esta es una implementación de ciclovías que realizó el ingeniero Varela, que presentó en este congreso el año pasado, donde se puede ver que se utilizaron los conceptos que venimos mencionando. Utilizaron las líneas del ferrocarril donde no hay tráfico y donde va conectando los distintos espacios verdes o proyectos de espacios verdes que se podrían realizar para la movilidad ciclista. Se puede ver cómo se forma un anillo en donde el ciclista puede sentirse seguro que no va a cruzar con ningún automóvil. Esto refleja el flujo de los ciudadanos dentro de la ciudad de Bahía Blanca. Se puede ver que todos se mueven hacia la zona céntrica de la ciudad, ya que así es donde se encuentran los mayores negocios, donde la gente trabaja y donde está la mayor cantidad de escuelas. Si adoptamos una velocidad media del ciclista de 15 km por hora, que son 250 metros por minuto, en 10 minutos el ciclista puede recorrer 2,5 kilómetros y en 20 minutos puede recorrer 5 kilómetros. Ahora, si buscamos que este centro de las dos radios se encuentre no en el centro de la ciudad, en la plaza, porque es una zona muy congestionada, a 6 cuadras del centro nos encontramos con el Parque Boronat. El Parque Boronat, que se encuentra más hacia el norte de la plaza, es como el centro geográfico de la ciudad y puede conectar de norte-sur y oeste a este. Además se puede ver las vías del ferrocarril y distintas calles estructurantes que tiene la ciudad, lo que lo hace un nodo muy importante. Pero a su vez es una zona muy calmada donde la gente decide ir a pasear y a reunirse con sus conocidos. En la imagen del medio, si uno sigue continuando en ese sentido, a muy pocas cuadras también se encuentra la estación de trenes de la ciudad. Entonces, si ahora movemos esos radios de desplazamiento de ciclista al Parque Boronat, vemos que a 10 minutos del Parque Boronat, el ciclista puede moverse por gran parte de la ciudad. Puede entrar tanto en el centro o en los parques más importantes que tiene la ciudad, como es el Parque de Mayo, la Estación Noroeste o el Parque Independencia. En cambio, en un radio de 20 minutos, vemos que engloba casi el 90% de la ciudad. O sea que desde allí, básicamente en bicicleta, nos podemos mover y acceder a todos los destinos de la ciudad. Entonces, en este punto tan importante, es cuando la señalética tiene que estar más que presente para informarle a los usuarios que se pueden mover por toda la ciudad y sin peligro, con seguridad. Por ejemplo, esta es una señalética que se podría colocar. Como les había dicho, esto sobre todo es para los diseñadores gráficos, que claramente no lo soy, pero vemos como del Parque Boronat a 4 minutos está el centro. Para otro lado, a 7 minutos está el Parque de Mayo. Y a media hora está el Puerto Ingeniero White. Ahora, esta sería la implementación de las ciclovías, donde se puede ver que del camino de la Carrindanga, en el noreste de la ciudad, conecta directamente
con el puerto de Ingeniero White, que son dos vistas totalmente distintas. ¿Por qué quiero marcar esto? A raíz de la pandemia, y mucho antes también se hacía, hubo un incremento de ciclistas muy importante que decidieron agarrar el camino de la Carrindanga y con 1 hora más de viaje en bicicleta llegaban a lo que es un puente Caniza, con mirada a la sierra. En cambio, si utilizan el sentido contrario, pueden llegar al puerto Ingeniero White, que tiene una vista totalmente distinta y los conecta con el mar argentino. Entonces, de esta manera podemos, como en este circuito, ir colocando señalética que le indique a los usuarios cuáles son los destinos más próximos y el tiempo que les llevaría. Y de esta manera la gente se da cuenta que muy fácilmente podría acceder a los mismos utilizando la bicicleta. Como conclusiones, podemos decir que utilizar la señalética es muy importante para propagar la información y para motivar a nuevos ciclistas. Y algo muy importante que habíamos hablado es que en nuestra cabeza nosotros ya sabemos que la calle le pertenece al auto, que las veredas le pertenecen a los peatones, que las bicisendas dentro de la ciudad fueron perdiendo lo que le pertenecía a la bicicleta y fueron también adueñándose los peatones. Entonces, de esta manera, a través de la señalética, mostrándole a los ciclistas que hay un nuevo camino, hace que el ciclista logre un sentido de pertenencia y diga, este es mi espacio y este es mi lugar. Y de esta manera, los otros usuarios de la ciudad, los otros ciudadanos, también saben que esto le pertenece a la bicicleta, que es lo más importante. Eso es todo. Bueno, estos son mis contactos. Si por cualquier cosita me pueden escribir para intercambiar información, lo cual me parecería buenísimo. Y los datos del ingeniero Horacio Varela con su estudio de ingeniería. Muchas gracias.